Jack el Destripador, leyenda de terror en Whitechapel. Era una noche fría de 1888 en Whitechapel, un barrio obrero de Londres. Las calles estaban envueltas en una niebla espesa que hacía que incluso las farolas parecieran susurrar secretos al viento. En esta parte de la ciudad, la pobreza y la desesperanza eran los amos, y en los callejones oscuros, se encontraban los ecos de una sociedad rota. Pero esa noche, un nuevo tipo de horror caminaba por las calles. Un hombre que pasaría a la historia como Jack el Destripador. Mary Ann Nichols, conocida por todos como Polly, estaba acostumbrada a las penurias de la vida. Aquella noche, se encontraba sola, intentando ganar unas monedas para sobrevivir. Fue en la calle Bucks Road donde su vida terminó de forma brutal. Su cuerpo fue encontrado por un conductor de carro al amanecer, con el cuello cortado y terribles mutilaciones. Nadie imaginaba que Polly sería solo la primera. Whitechapel se sumió en un estado de terror. Los periódicos hablaban de un asesino con una precisión escalofriante y una mente perversa. Los rumores comenzaron a extenderse. ¿Era un médico? ¿Un carnicero? ¿Un loco suelto? La policía, liderada por Scotland Yard, se enfrentaba a un enemigo diferente a cualquier otro. Sus métodos eran quirúrgicos, fríos y calculados. No dejaba pistas claras, y sus crímenes parecían más una obra retorcida que un acto impulsivo. Solo días después del asesinato de Polly, apareció Annie Chapman. Fue encontrada en la calle Ambury con heridas similares, pero esta vez, el asesino fue aún más lejos. Las mutilaciones eran más grotescas, y partes de su cuerpo habían sido extraídas. La gente hablaba de un ritual, algo oscuro y prohibido. ¿Era humano aquel monstruo? Mientras el miedo crecía, llegó una carta a las oficinas de la policía. Estaba firmada como Jack el Destripador. En ella, el autor se burlaba de las autoridades, asegurando que nunca lo atraparían. Fue el nacimiento del nombre que se convertiría en leyenda. Pero Jack no se detuvo. El 30 de septiembre, cometió 2 asesinatos en una sola noche. Elizabeth Stride fue encontrada primero, aunque su ataque fue interrumpido. Luego, Catherine Eddowes fue hallada con mutilaciones aún más horribles en Mitre Square. Cerca de su cuerpo, se encontró un mensaje escrito con tiza en la pared. Los judíos no serán culpados de nada. Sin embargo, en un intento de evitar revueltas, las autoridades ordenaron borrar el mensaje antes de que pudiera ser fotografiado. Una pista vital se perdió para siempre. El último crimen conocido de Jack ocurrió en noviembre. Mary Jane Kelly, una joven de solo 25 años, fue encontrada en su propia habitación, completamente desfigurada. Su cuerpo era irreconocible. Este asesinato marcó un punto culminante en la brutalidad de Jack, dejando a la policía completamente desconcertada. A pesar del miedo y las teorías que inundaban las calles, Jack el Destripador desapareció tan rápido como había llegado. No se encontraron más cuerpos ni cartas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. Jack el Destripador nos recuerda que, a veces, el verdadero monstruo no es el que se esconde en las sombras, sino el que la sociedad permite que exista. Su historia no solo es una advertencia, sino un recordatorio de que el mal, cuando no se enfrenta, puede crecer hasta convertirse en una leyenda inmortal. Y así, Jack, el asesino fantasma, sigue caminando por las nieblas del tiempo, riéndose de nuestra incapacidad para encontrar la verdad. ¿Era un hombre o un mito? Eso, quizás, nunca lo sabremos. Los años pasaron, pero el nombre de Jack el Destripador nunca fue olvidado. Surgieron cientos de teorías sobre su identidad. Algunos creían que era un miembro de la realeza, otros un doctor trastornado, y unos pocos aseguraban que era una mujer. Incluso hubo quienes lo asociaron con sectas ocultas o rituales satánicos. Sin embargo, nadie pudo confirmar su identidad. Las investigaciones modernas han arrojado luz sobre algunos sospechosos, pero el misterio persiste. La figura de Jack se convirtió en un símbolo de lo desconocido, de lo oscuro que puede esconderse en el corazón humano. La historia de Jack el Destripador no es solo una historia de asesinatos. Es un reflejo de una época donde la pobreza, la desigualdad y el miedo eran moneda corriente. Sus crímenes no solo dejaron cicatrices físicas, sino también emocionales y sociales. Jack nunca fue atrapado, y eso lo convirtió en una leyenda. Cada año, miles de turistas recorren las calles de Whitechapel, buscando sentir el escalofrío de su presencia. Los libros, películas y series han convertido su figura en un ícono del misterio y el terror. Sin embargo, detrás de la leyenda, están las vidas de sus víctimas, mujeres olvidadas por la sociedad, pero inmortalizadas por el horror de sus muertes.